Bien, bueno, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación de la gente de APO a participar en este ciclo de capacitaciones que organizaron. Y cuando me preguntaron acerca de qué tema podría comentar, se me ocurrió el tema de la tecnología de coherencia óptica y su uso en lentes esclerales, porque es algo que cada vez se está usando más, es de suma utilidad, y no necesariamente uno tiene que tener un equipo de estos para poder utilizarlo, para poder sacarle provecho. Lo importante es conocer todas las posibilidades que nos brinda, y en base a esas posibilidades, si tenemos la posibilidad, digamos, si podemos trabajar con alguna clínica oftalmológica o algún centro de diagnóstico donde tengan un equipo de estas características, podemos sacarle provecho en función de nuestras propias adaptaciones. El origen de todo, el motivo por el cual es interesante utilizar este tipo de equipos, es porque lo que a nosotros nos interesa cuando vamos a adaptar una lente escleral, principalmente es conocer la altura sagital del globo ocular en un diámetro determinado, en el cual vamos a adaptar la lente, y a su vez sabemos que esa altura sagital no es única, sino que puede variar rotacionalmente a lo largo de los 360 grados del ojo. Es decir, que podemos tener una altura sagital en 90 grados y otra altura en 180 y otra altura en 270 y así sucesivamente. Por lo tanto, un método simple, fotográfico, que hay de realizar estas mediciones es este que estoy mostrando, que es sacar una fotografía a 90 grados del eje que uno tiene interés de medir, utilizar alguna regla, algo que pueda poner en escala, y después tomar las medidas. Ahora bien, vamos a qué nos ofrece la tecnología de tomografía de coherencia óptica. En el mercado hay muchos equipos, hay equipos de barrido pequeño, de barrido ancho, hay equipos que combinan tomografía de coherencia óptica y topografía de plácido. En realidad, depende de las características que tenga el equipo al cual nosotros tenemos acceso, nos va a condicionar en la utilidad que le podemos dar. Principalmente hay dos utilidades. Una que está enfocada en el control de una adaptación, que puede ser cuando nosotros tenemos que controlar bordes, clearance, ver alguna zona puntual en la zona del limbal, por ejemplo. Y los equipos de barrido ancho, que son los que nos pueden ayudar a diseñar una lente o a tomar medidas para luego ordenar una lente al laboratorio. Con estos equipos nosotros obtenemos cortes en distintos ángulos del eje ocular. Podemos tener un corte en 180 grados, otro en 10, otro en 20, y así podemos ir barriendo progresivamente todo el ojo. Ahora bien, no es muy práctico tener 40 cortes o 50 cortes, porque nosotros probablemente estemos adaptando lentes que son esféricas o lentes de áptica tórica o eventualmente lentes de áptica asimétrica. Es decir, que nosotros podemos concentrar y acotar los cortes con los cuales vamos a trabajar a los ejes donde nosotros consideremos que hay mayor irregularidad, porque eso es lo que más nos va a importar. Si nosotros pudiéramos fabricar una lente con una asimetría que va variando constantemente en los 360 grados, bueno, en ese caso podríamos trabajar con 40 cortes y hacer una lente ultra medida, pero eso nos implicaría un montón de tiempo de trabajo para diseñar la lente que después se torna inviable. Generalmente, para trabajar estos casos, es práctico trabajar con 2 cortes o 4 cortes a lo sumo. ¿Cuáles son las dos utilidades entonces? Les decía que hay equipos que permiten hacer un barrido bastante amplio, de 16 milímetros, que es la imagen que vemos a la izquierda, y hay equipos que hacen un barrido corto de 8, 7, 8 milímetros, que no nos sirven para ver
la totalidad de una lente apoyada sobre la conjuntiva, sino que vamos a ver secciones, pequeñas partes que son las que nos pueden llegar a interesar para un control de adaptación. Con los equipos de barrido amplio, como es la imagen de la izquierda, nosotros podemos tomar medida de la altura sagital que tiene desde la conjuntiva hasta el centro de la córnea, en el diámetro que tiene la lente que vamos a adaptar, o por lo menos en diámetros de hasta 16 milímetros. Entonces, de esa forma, nosotros podemos saber con precisión cuál es la ságita que tiene en los dos ejes principales, ese ojo, y en base a eso vamos a saber cuál es el valor de toricidad que podemos llegar a necesitar para que una lente escleral calce bien, de antemano, sin tener que hacer pruebas clínicas antes. ¿Cómo funcionan las mediciones que nosotros podemos hacer en los equipos de OCT? Esta es una imagen tradicional, nos da un corte en un determinado eje que es sobre el cual estamos trabajando, y el software del equipo tiene una herramienta que se llama Caliper, con la cual nosotros disponemos con el puntero del mouse, como si fuera una regla, y donde nosotros hacemos clic, medimos distancias. Y el software está calculado para procesar la cantidad de píxeles que estamos recorriendo y ponerlos en la escala, en micrones o en milímetros, para que nosotros podamos tener una idea de los espesores y las alturas que tiene la imagen. De esta forma, nosotros podemos hacer cortes y secciones de un perfil corneal y saber cuál es la ságita parcial que tiene en cada zona. Conociendo esas ságitas parciales, posteriormente nosotros, si están dentro de nuestro interés, podemos diseñar una lente extremadamente a medida que vaya incrementando la ságita en cada sección, la cantidad de micras que nosotros estemos interesados. Esa sería una de las utilidades que tendría este tipo de tecnología. Otra utilidad, digamos ya no en el campo de diseño de lentes, sino en el campo práctico de la adaptación, es que nosotros vamos a suponer que en nuestra consulta tenemos cierta cantidad de pacientes y queremos minimizar la cantidad de cambios y optimizar las adaptaciones. Si nosotros disponemos de un equipo OCT, o podemos enviar al paciente a un centro de diagnóstico para que le hagan un estudio de estas características, podemos obtener los dos cortes de los ejes principales, o los ejes que nosotros consideremos principales. Generalmente, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, se puede decir que 180 y 90 grados son los dos ejes principales. Gran parte de los pacientes tienen una geometría escleral que tiene una toricidad a favor de la regla, es decir, que el eje horizontal es más plano y el eje vertical es más curvo. Entonces, si uno ordena una tomografía en 180 grados y otra en 90, y sacamos la altura sagital en un mismo diámetro que tienen ambos cortes, la diferencia de ságita que obtenemos es justamente la toricidad o diferencia de elevación que tiene ese ojo para ese diámetro determinado. Acá entramos con la letra chica, o los tips que, digamos, son perlas, que sobre todo cuando no es uno el que hace el estudio, sino cuando manda el paciente, cuando envía el paciente a un centro de diagnóstico para que le hagan estos estudios, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para que el estudio sirva? Lo primero que hay que tener en cuenta es pedirle al paciente y hablar previamente con el técnico que va a hacer el estudio para que el corte que hace el equipo esté bien centrado respecto al eje pupilar. Fíjense ustedes que aquí tenemos la línea punteada amarilla que nos muestra dónde se está efectuando la tomografía, que está bien centrada respecto a la altura vertical de la pupila. Y en el eje vertical ocurre lo mismo. Me ha pasado enviar pacientes a hacer este tipo de estudios y que me llegue un estudio donde tengo los dos cortes realizados,
pero bastante descentrados respecto al centro de la pupila. Y eso no sirve para tomar estas medidas y no sirve para hacer un diseño de lente personalizado. Es crucial que esto esté bien centrado. Otro error común que a veces se comete es que el operador de este tipo de equipos, que está acostumbrado a usarlo para uso oftalmológico, no se preocupa tanto por abrir el párpado superior y el inferior, porque se piensa que el estudio lo que está buscando es obtener información en detalle de la calidad de la córnea, espesor, capas, cicatrices, etc. Y entonces no le abren el párpado superior e inferior, y entonces viene la tomografía, y cuando queremos ver y medir en el corte vertical, no podemos verlo porque están los párpados tapando la conjuntiva, entonces no podemos tomar medidas. Ese es otro error muy común, y todo esto hay que conversarlo previamente con el operador del equipo para que a nosotros nos sirva el estudio que nos está realizando. Otro error muy común es, fíjense cómo están tomadas las medidas. Las líneas fucsia están tomadas en el software del equipo. Estas medidas no las puedo tomar yo a posteriori, sino que tiene que tomarlas el operador cuando ya tiene el software del equipo y la tomografía hecha. Esas líneas tienen que tener ortogonalidad perpendicular. La línea horizontal, que es la que nos está midiendo el diámetro máximo que puede el equipo. Luego, la línea vertical, que es la que nos va a medir la ságita, tiene que ser bien perpendicular a la línea base. Si está inclinada, ya la ságita que nos va a estar indicando nos va a dar un error. Todas cosas que me han pasado con experiencia propia, por eso me anticipo para que lo tengan en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos un paciente y queremos anticiparnos y saber cuál es la toricidad que tiene, mandamos a hacer este tipo de estudio. Dije 180 y 90 porque son los más comunes, pero no todos los ojos tienen la toricidad escleral en 180 y en 90. Una forma que podemos utilizar para determinar cuáles son los ejes es colocar una lente escleral esférica, dejarla un rato, y al removerla se puede ver la huella que dejó la lente en el eje más plano de la esclera. Generalmente nos deja un arco de cada lado donde está más plana la esclera. Entonces sabemos que el centro de esa huella nos está indicando el eje más plano, y podemos ordenar que al paciente le hagan el estudio en ese eje y en el contraeje a 90 grados para poder saber cuál es el grado de toricidad que tiene ese ojo. En este caso particular, fíjense que tiene una ságita de 3.830 micras en 180 grados para un diámetro de 15,3 milímetros y una ságita de 4.000 micras para 15,3 milímetros en 90. Tiene 170 micras de diferencia. Una diferencia así yo la considero cuasi esférica y directamente la adapto con una lente de aterrizaje esférico, porque siempre me gusta personalmente que haya que no quede completamente hermético la adaptación, sino que tenga algún lugar donde filtre lágrima, porque eso contribuye a que no se genere un efecto de succión de la lente contra la conjuntiva que muchas veces produce hiperemia y edema. El hecho de que tenga algún lugar donde filtre lágrima ayuda bastante y generalmente el paciente manifiesta un mayor confort. El otro error común que cometen los operadores cuando hacen este tipo de estudios es que en un corte miden a una distancia determinada, un diámetro determinado, por ejemplo 15,3, y cuando miden el mismo ojo en el contraeje, la ságita la toman para otro diámetro. Eso no sirve. Yo necesito que esté medido ambas ságitas para un mismo diámetro. Bien. Un tema a tener en cuenta, no es significativo, pero es para tener en cuenta, ya en este caso enfocado en lo que sería el uso de un tomógrafo para control de una adaptación. Cuando quiero, por ejemplo, medir la cantidad de micras que tiene de clearance en cada zona de la lente.
Estas tres imágenes que estamos viendo corresponden a la misma lente, el mismo ojo, prácticamente con minutos de diferencia. Es una lente que tiene 350 micras de espesor central, y si observamos el clearance aparente en la primera imagen de la izquierda, que es la tomografía de coherencia óptica, vamos a ver que daría la impresión que el espesor de clearance es menor al espesor de la lente. O en la mayor área, donde es más grueso, es casi igual, pero digamos que en el resto se lo ve de menor espesor que el espesor del lente. Sin embargo, cuando vamos a la imagen fotográfica, el corte óptico con lámpara hendidura, da otra sensación. Da la sensación de que el espesor de la cámara líquida es superior al espesor de la lente. Lo tenemos ampliado acá, esta imagen, la tercera imagen de la derecha, es la misma, simplemente ampliada, donde se ve con mayor facilidad este detalle. ¿Por qué ocurre esto? Porque los equipos de tomografía de coherencia óptica originalmente fueron pensados para trabajar sobre el ojo, para tomar medidas del ojo y para obtener cortes del ojo. De repente, alguien vio que resultaba interesante para la adaptación de lentes de contacto y empezó a poner lentes y a tomar medidas con las lentes colocadas. Y de hecho es de gran utilidad para ver con detalle aterrizajes, áreas limbales con lente. Ahora bien, el software con el que trabaja el equipo lo que hace es una reconstrucción a partir de datos de rebotes ópticos, una reconstrucción matemática que se transforma en una imagen. Esa reconstrucción toma en cuenta el índice de refracción del ojo. Cuando colocamos una lente delante, eso se ve alterado. Esa alteración va a producir un efecto que nosotros tenemos que tomarlo como una subestimación de los espesores. Es decir, que cuando tenemos una lente colocada, las medidas que tomemos con el OCT van a ser menores a las que realmente tiene esa lente. De clearance estoy hablando, ¿no? No puedo unificar en un número porque esto depende de la curvatura de la lente, del espesor de la lente, de la potencia de la lente. Todo esto va afectando el efecto que se produce de deformación de imagen. Entonces, simplemente lo que hay que tener en cuenta es que cuando vemos una medida con la lente colocada, hay que tener en cuenta que seguramente es un poco mayor en la realidad. Uno de los, digamos, este fenómeno que estaba mencionando recién, se ve bastante claro en lo que se llaman artefactos. Artefactos son deformaciones de la imagen, de la reconstrucción que hace el software de la imagen. ¿Por qué? Por una variación del índice de refracción o por una burbuja. Generalmente, bueno, la burbuja justamente es una variación del índice de refracción, o una acumulación excesiva de lágrima. Todas estas cosas producen un desfasaje en la imagen. Esto que estamos viendo es un OCT de una lente rígida gas permeable corneal adaptada sobre la córnea. Esa córnea no tiene un trasplante, es una córnea íntegra, tiene una ectasia, pero es íntegra. Y si ustedes se fijan, en el borde de la lente se ve una línea que da la impresión de que esa fue una córnea con un trasplante penetrante. Pero no es así. Ese desfasaje de imagen está producido justamente por la variación del índice de refracción al llegar al borde de la lente. Y si continuamos viendo hacia abajo, se puede ver también que el iris está desplazado. Acá donde está la imagen, se establece como un cono de desplazamiento de imagen justamente por la variación del índice. ¿Qué relevancia tiene el tema de los artefactos? Bueno, en el caso puntual del análisis de una adaptación en curso, nosotros cuando vamos a ver el borde, el aterrizaje de un borde sobre la conjuntiva,
podemos llevarnos, digamos, una idea equivocada. Podemos pensar que la lente está extremadamente indentada o hundida sobre la conjuntiva, porque este fenómeno de formación de imagen por cambio de índice de refracción nos hace que el tejido se desplace hacia abajo. El tejido de la conjuntiva, debajo de la lente, se corre hacia abajo. Y ese corrimiento da la sensación de que la lente hubiera estado apretando o hundido. Fíjense que en la imagen superior se ve una línea que está dividiendo el tejido y cómo las fibras del tejido están desplazadas. Esas fibras no es que están cortadas ni nada por el estilo, sino que son constantes, pero la imagen está desplazada. En la imagen inferior, el borde del lente está en el aire, está levemente despegado, y sin embargo, pareciera que estuviera apoyando en la punta, y digamos, de forma medio extraña, se ve que hay un espacio debajo. En realidad lo que ocurre es que el borde está levantado, y todo el resto del tejido es constante, e iría desde debajo de la lente, pero por este fenómeno lo hemos desplazado. Entonces hay que tener en cuenta esto para no equivocarnos y no pensar que una lente está enterrada y hay que aplanarla más. Hay que cotejar esto con lo que nosotros vemos en la lámpara hendidura. Yo le confío más a la lámpara hendidura que a los CT generalmente. Pero bueno, esto es muy importante también. Yendo concretamente a lo que respecta a uno de los usos, dijimos que había dos tipos de usos. Uno es el control de una adaptación con un OCT, para medir espesores, observar con detalle el aterrizaje, la zona limbal, si está tocando o si no está tocando. Fundamentalmente la zona limbal es la más crítica, que a veces es difícil de ver con una lámpara hendidura, y que con un OCT podemos ver con más detalle. La otra utilidad que tiene es ya directamente para diseñar una lente sobre el OCT. En ese caso, lo que nosotros vamos a utilizar son software adicionales, y los que se llaman software de diseño asistido por computadora. Puede ser AutoCAD, SolidWorks. En mi caso yo uso SketchUp, porque hace tiempo que lo manejo y me resulta práctico, pero digamos que cualquier software de diseño asistido por computadora o de dibujo en 2 dimensiones sirve, porque lo que nosotros necesitamos es insertar estas imágenes, ponerlas en escala, y sobre esa imagen ya podemos dibujar lo que nosotros tengamos en vista. Como dije antes, es muy difícil que uno de nosotros tenga un OCT en el consultorio, son equipos muy, muy costosos. Entonces generalmente vamos a enviar al paciente a un centro de diagnóstico para que le hagan el OCT. ¿Cómo sé en qué ejes tengo que pedir el OCT? Bueno, un poco lo que comenté antes. Puedo utilizar el método de colocar una lente esférica y ver en qué ejes deja huella. Entonces voy a pedir ese eje y el contraeje. O puedo colocar una lente escleral de áptica tórica de mi caja de prueba y ver en qué eje se orienta, se estabiliza. Entonces pido ese eje y el contraeje. ¿Sí? Y si coloqué una lente y casi no deja huella, y coloqué una tórica y se estabiliza según como la muevo en distintos ejes, probablemente sea bastante esférica esa esclera. Entonces puedo pedir directamente 90 y 180 grados como por default, digamos. Bien, ¿cómo se trabaja con estos software? Una de las cosas que hay que pedirle al operador del OCT cuando realiza la tomografía es que nos agregue en la imagen alguna medida de referencia. Yo siempre pido que me anoten la ságita. Por eso esta medida, está la línea esa fucsia, que mide abajo el mayor diámetro posible que puede el equipo, que suele ser 15, casi 16 milímetros, y la altura vertical. Una vez que yo tengo esas dos medidas en micras, inserto esta imagen en el software de dibujo, en este caso SketchUp, y la voy agrandando o achicando hasta que, con las herramientas que tiene el software de regla o de medida de distancias, veo que
igualé la distancia que está medida en la imagen. Una vez que hice eso, yo ya tengo la imagen colocada en escala. Entonces, todo lo que yo dibuje arriba de esa imagen ya va a estar en escala real y va a mostrarme cómo se va a comportar la lente en el ojo directamente. Puse la lente, eje de 180 grados, y empecé a dibujar. ¿Cuáles son las características que cada uno utiliza para dibujar? Bueno, ahí depende mucho de lo que cada uno prefiera, si le gustan más las lentes grandes, las lentes chicas, si trabaja con algún fabricante y ese fabricante liberó su diseño y entonces uno conoce todos los parámetros internos de la lente, puede dibujarla y anticiparse para ver cómo va a quedar, hacer una simulación. Entonces, yo voy dibujando arcos con las curvaturas que tiene cada segmento y lo voy superponiendo en la imagen. Siempre todo se trabaja en la misma escala. Hago eso con los dos ejes principales que obtuve del paciente en cuestión y después voy comparando cómo es el aterrizaje en cada una de las zonas. En este caso, tenemos el corte de 180 grados, el mismo corte, no son dos cortes, sino del mismo, pero es un paciente que tiene el lado nasal mucho más elevado que el lado temporal. Por lo tanto, cuando simulo la lente, veo que se encaja mucho, que se entierra la zona nasal respecto a la temporal. Si la lente es esférica y simétrica sobre ese ojo, lo que va a ocurrir no es que se va a encajar tanto como está ahí, sino que la lente se va a desplazar, se va a descentrar hacia el lado temporal, vamos a ver la corrida temporal inferior, y un poco se va a enterrar, se va a hundir sobre la conjuntiva nasal. ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, en este caso yo divido la lente a la mitad y empiezo a trabajar por cuadrantes. El cuadrante temporal tiene unas medidas que son las mismas que había dibujado de antemano, y en la imagen del lado derecho vemos cómo cambié las dimensiones, las curvaturas periféricas del lado nasal, aplanándolas progresivamente para que tengan un aterrizaje suave sobre la altura de la conjuntiva. Esto, naturalmente, me va a dar una lente con dos ságitas distintas en el eje horizontal, una ságita nasal y una ságita temporal. ¿Cuál es la diferencia de altura de esas dos ságitas? Bueno, acá lo estamos viendo. La continuación de la ságita temporal comparada con la ságita nasal me da una diferencia de 409 micras. Es una diferencia significativa, generalmente no es tan alta. Lo puse a propósito porque es un ejemplo que llama la atención para mostrarlo. Entonces acá tenemos una lente que va a ser asimétrica, que va a tener una diferencia de altura entre el eje temporal del nasal de 400 micras. Y luego trabajo sobre el eje vertical y obtengo los otros dos cuadrantes. Otra utilidad que tiene trabajar sobre imágenes de tomografía de coherencia óptica es que yo puedo, además de calcular las alturas, puedo calcular curvaturas. Hoy existen en el mercado topógrafos esclerales. Hay dos topógrafos esclerales que trabajan con luz estructurada, con captura de imágenes de luz estructurada. Esas imágenes hacen una reconstrucción tridimensional de la superficie entera, córnea y esclera, y sobre eso el software realiza un mapeo de elevación que nos permite conocer cuál es la curvatura y la altura sagital que tiene cada cuadrante. Sin embargo, por lo menos en Argentina, no existen, no hay disponibles ese tipo de equipos. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es la curvatura que tiene la esclera en una determinada zona, podemos hacerlo de esta forma. Insertamos el corte de OCT, lo ponemos en escala, de igual forma que expliqué antes, y empezamos a dibujar arcos en el diámetro, en la zona del diámetro donde nosotros queremos que arranque la zona escleral. Y vemos cuáles de esos arcos que estamos dibujando acompaña de forma paralela a la curvatura que tiene
la esclera en la imagen que tenemos. En este caso yo dibujé 3 curvas, una curva con un radio de curvatura de 13,5 milímetros, para que tengan una idea, 13,5 milímetros de curvatura es una curvatura escleral promedio estándar. Otra curvatura de 10 milímetros, que es la que es más cerrada, y una tercera curvatura de 11,5 milímetros, que es la del medio, que es la que coincide, que acompaña en forma paralela a la curvatura escleral. Esta curvatura es una curvatura bastante cerrada. Lo normal es que haya curvaturas más planas, de 13,5, 13, 12,5, 14. 11,5 es realmente cerrado. ¿Cómo me di cuenta de esto? Porque cuando yo hice esta prueba, este es un ojo que tiene varios trasplantes, cuando le hice la prueba al paciente, todas las lentes que yo le probaba me quedaban con los bordes prácticamente en el aire, se levantaban. Así que ahí yo ya intuí que tenía una curvatura escleral bastante cerrada, por eso mandé a hacer el OCT y lo pude medir con precisión. Una vez que tengo esa información, voy dibujando segmento a segmento cada parte y voy determinando cuántas micras quiero que esté separado el perfil de la lente respecto al perfil corneal en cada zona para alcanzar la geometría completa de la lente. Cuando uno trabaja con este tipo de software puede hacer la lente que uno desee. Puede hacerla de 5 curvas, de 6, de 8, de 4. No hay ningún límite, excepto los límites que imponga el laboratorio a la hora de fabricarlo. En el caso puntual de la gran mayoría de los laboratorios, creo que hasta 8 curvas internas y externas trabajan, así que 8 da un margen bastante amplio para trabajar sin problemas. Otra aplicación que tiene el OCT es que no solamente sirve para lentes esclerales. Este es el mismo ojo que vimos en la tomografía anterior, pero es un paciente que tenía 3 trasplantes, una córnea muy complicada, ojo único, y yo tenía dudas respecto a si iba a poder funcionar bien la lente escleral o si iba a producir algún tipo de edema. Entonces, ante la duda hice 2 lentes. Hice la lente escleral y además hice una lente rígida corneal grande, pero corneal para maximizar la oxigenación y que haya intercambio de lágrimas. Como habrán visto en la tomografía anterior, y se ve acá, es un ojo muy complicado, que al tener ya 3 trasplantes tenía muy ondulada la zona de las suturas, por lo tanto la topografía que yo obtenía solamente me mapeaba la región central de unos 6-7 milímetros, pero no tenía datos de curvatura ni de altura de las zonas periféricas. Entonces, el topógrafo no me servía. Probar lentes de contacto da bastante margen de error, porque uno veía que las lentes se movían para cualquier lado, no se estabilizaban, es muy difícil anticiparse cuántas micras hay que cerrarla sin apretar. Entonces, ya que tenía el OCT, hice un dibujo de una lente rígida corneal sobre el perfil de OCT, y esa es la lente que mandé a fabricar. No fue la definitiva, pero es una buena aproximación. Todo esto lo pongo en valor desde el punto de vista de cuánto nos puede ahorrar de tiempo de cambio de lentes. Entonces nos optimiza el tiempo y nos optimiza los costos que incurrimos cuando tenemos un paciente complejo y la cantidad de cambios que tenemos que hacer. Entonces, para ir cerrando y en conclusión, tenemos los casos de uso de OCT, que son, por un lado, el control de adaptación, con el cual vamos a medir con algunos márgenes que les mencionaba antes por el tema de índice de refracción, podemos medir el clearance sectorizado, podemos controlar el aterrizaje que tiene la lente en cada una de las secciones que nos interese. Entonces, hacemos un corte del aterrizaje del borde
a 90 grados, a 180, a 270, y de esa forma verificamos si está todo apoyando parejo o si vemos un borde demasiado encajado o demasiado abierto. También podemos visualizar detritos cuando se empieza a ensuciar, a enturbiar la cámara, se suele ver en el corte de OCT con bastante facilidad los detritos adentro. Otro caso de uso es medir la toricidad o asimetría escleral cuando medimos la altura sagital por eje. Eso no significa que nosotros vamos a diseñar una lente a medida, sino que quizás nosotros nos anticipamos para conocer la toricidad que tiene la esclera, sabemos cuál es la ságita, por lo tanto ya podemos saber si tiene una ságita de 4000, nosotros podemos saber que en el mismo diámetro una lente que tenga 350, 400 micras más va a quedar bien, va a calzar con un clearance óptimo, y si vemos que tiene una diferencia de ságita entre los dos ejes principales de 350 micras, bueno, podemos ordenar una lente con 200 micras de toricidad para que no selle completamente, pero para que encaje mejor y no corramos el riesgo de que se filtren detritos ni burbujas. Y el paciente va a estar más cómodo. Todo eso gracias a haber tenido de antemano los dos cortes de OCT principales. Y el tercer caso de uso es cuando ya nosotros queremos diseñar una lente a medida sobre el OCT. Obviamente lleva más tiempo, lleva una curva de aprendizaje, porque hay que dominar el software que vamos a utilizar para dibujar encima de la lente. Tenemos que tener un diálogo fluido con el laboratorio para que interprete los parámetros que nosotros queremos que ellos nos fabriquen. Pero son tres aplicaciones sumamente interesantes en el caso de la adaptación de lentes esclerales. Una vez que diseñamos la lente, imaginemos que diseñamos una lente a medida y queremos pedírsela al laboratorio, bueno, ¿cómo se la pedimos? Hay muchas formas, digamos, esta es una tabla promedio, pero cada laboratorio puede aceptar pedidos de una forma distinta. En líneas generales nosotros tenemos que dividir la cara interna de la lente, como mínimo, en la cantidad de diámetros que nosotros determinamos que queremos que tenga la lente, y a su vez a cada diámetro le tenemos que asignar un radio de curvatura, que es lo que generamos en el dibujo. Vamos a tener una columna por cada cuadrante que nosotros querramos que tenga la lente. Digamos que si es una lente esférica, va a tener una sola columna. Radio 0, radio 90, radio 180 y 270 van a ser todos igual. Si es una lente de áptica tórica, vamos a tener dos columnas, una para el eje plano y otra para el eje curvo. Y si es una lente asimétrica de 4 cuadrantes, vamos a tener 4 columnas. Cada columna nos va a cargar los parámetros que tienen que asignarle en el laboratorio a cada uno de esos ejes que nosotros queremos que sean distintos. Por lo tanto, de esa forma nosotros definimos la geometría interna de la lente, y la mayoría de los laboratorios pueden, a partir de ahí, generar la curvatura frontal si uno les indica la potencia que desea. Si uno quiere ser más detallista, puede generar la cara frontal, pero bueno, eso sería otro paso, digamos, que se carga, como lo vemos acá, donde dice frente 1, frente 2, frente 3, ahí están cargados también los parámetros frontales. Pero digamos que con generar la cara interna, ya el laboratorio puede generar después la cara frontal, sabiendo el espesor de centro que uno quiere y la graduación que desea que tenga la lente. Consideraciones para tener en cuenta en el diseño de lente. Hay que contemplar el hundimiento de la conjuntiva. Tenemos en cuenta que la lente no está apoyando sobre una superficie dura, sino que la conjuntiva es un viscoelástico, blanda. La lente se va a hundir X cantidad de micras, según la presión del párpado, el movimiento del ojo, la apertura palpebral, el sellado o no que tenga la cámara. Digamos que hay un montón de factores que influyen, pero yo generalmente tomo en cuenta que la lente se va a hundir más o menos unas 100, 120 micras. Es decir que el clearance que le demos original sobre el map, sobre el plano, tendría que considerar que la lente se va a hundir unas 100, 120 micras.
hay que diseñar la lente sobre el OCT sin lente, porque todas las medidas que nosotros tomemos de un OCT que tiene una lente puesta, van a estar afectadas por lo que expliqué antes. Así que si yo quiero diseñar una lente sobre el OCT, tengo que pedirle al paciente que se haga el OCT sin ninguna lente de antemano. Y lo que comentaba antes, evitar sellar por completo la cámara para facilitar algo de intercambio lagrimal. Eso es un bien preciado en el caso de lentes esclerales, que realmente muchas veces tenemos pacientes con ojo rojo, con hiperemia. El problema es simplemente que hay que evitar el sellado completo y el ojo se vuelve a la normalidad de forma muy rápida. Así que eso es un poco lo que quería comentar sobre el uso OCT con las 3 aplicaciones posibles. Y bueno, ahora quedo abierto a dudas o consultas que surjan.